número 2. Lo tenemos y vamos a dar lectura, dentro de este precioso pasaje, desde los versículos número 23, verso número 23, Segunda de Reyes, capítulo número 2, versículo número 23. Vamos a leer solo un versículo y iremos obviamente desarrollando. Y leemos la palabra de nuestro Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: Calvo, sube, calvo, sube. Versículo número 24, léalo por favor. Y mirando él atrás, lo vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, oh Dios, por esta oportunidad que siempre nos otorgas, Padre, al poder estar aquí en tu casa. En esta noche, Padre, tu Espíritu, así como lo tienes acostumbrado, Señor, a tu pueblo, pueda también manifestarse en nuestras vidas, pueda ministrarnos, pueda tocar, Señor, cada fibra de nuestro corazón, y que nos prepare en esta noche, oh Dios, para poder ser en tu palabra orientados, en ella enriquecidos y redargüidos, acaso de que tengamos obviamente un pecado y que necesitamos, Padre, ser arrepentidos. Señor, háblanos, que sea tus misericordias, Padre, derramándose de una manera especial en esta hora, y que la gracia del Espíritu Santo, mi Dios, se manifieste en todo lugar, tanto aquí como en la parte superior, con cada uno de nuestros niños. Mi Dios, te lo suplico en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, son muchos, a la verdad, en este pequeño texto, los temas que se podrían sacar. Podríamos hablar acerca, de las palabras que tienen poder. Podríamos titularlo como, las dificultades propias de un ministerio al iniciar. También podríamos concentrarnos en la burla o la falta de respeto frente a un hombre mayor. No importa cuál de los tres les pongamos, hoy vamos a ver los 3 aspectos de los que les estoy mencionando. Dentro de este pasaje bíblico, lo primero que debemos de aclarar es el término muchachos. Cuando uno va a este precioso texto de Segunda de Reyes, capítulo 2, dice la Escritura en el versículo número 23, que después subió de allí a Betel, es decir, salió de Jericó, que había sido el último lugar donde este poderoso ahora Eliseo había hecho un milagro de sanidad en la fuente de las aguas de dicho lugar, devolviendo obviamente a este lugar, hablando de la ciudad, aquella valiosa, valiosísimo líquido para poder sembrar y para poder dar, obviamente, a sus moradores la estabilidad, económica por la cual, obviamente, a falta de agua estaban sufriendo. Eliseo terminó en Dios de hacer un milagro en la ciudad de Jericó, y ahora dice la Escritura en el verso 23, va desde ese lugar a un lugar más alto denominado Betel, reconocido ya por usted y por mí en la Biblia como casa de Dios. En Betel habían 2 situaciones bastante contradictorias. Primeramente se había levantado, obviamente un templo para Dios, un templo no como el de Jerusalén, diríamos una pequeña instancia donde los peregrinos, los transeúntes, habrían de adorar al Señor. Estos lugares posiblemente en los tiempos de Jesús se denominarían sinagogas. Pero también en Betel habían puesto lugares altos de adoración a los becerros. Esto se había encargado justamente Jeroboam, uno de aquellos precursores de querer volcar la fe del pueblo dentro de la nación de Israel, teniendo como capital en Samaria, para que no desciendan a Jerusalén y el pueblo adorara directamente en el lugar donde Dios había ordenado que se debía de adorar su nombre, en el templo allá en Jerusalén.
Así que en estos lugares habían centros de adoración paganos también. Esto había provocado durante ya cientos de años un desvío de la fe en muchos de los israelitas. Ahora, digo todo esto como un argumento adicional para poder entender la diferencia de lo que hoy vamos en esta noche a contemplar a través de estos personajes como lo son los muchachos que habrán de salir. Dice pues la Escritura en el versículo número 23, después de allí subió hacia Betel y subiendo, dice la Escritura, por el camino, como que todavía no llegaba a la ciudad, pero subía por el camino hacia Betel. Y dice que le salieron allí unos muchachos, dice allá, de la ciudad. Y es lo primero que tengo que, en este caso, tengo que dar un énfasis. El término muchachos, hay ciertas versiones que inclusive hacen ver mal, en este caso, lo que habrá de acontecer, porque le dan la denominación de niños, y no lo son. Pero el término como tal en el hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito en este idioma, si viene de un origen, de una palabra originalmente del hebreo llamada Na'ar, N-A-A-R, Na'ar. Hay otros que le dan la etimología de Na'ar, pero con una H intermedia entre las dos A. Este término Naá se lo puede interpretar como muchacho, pero también se lo puede interpretar como joven, ¿sí? Jóvenes. De hecho, cuando usted va al libro de Reyes y se levanta el hijo de el hijo de David, hablando de Absalón contra su padre, se lo denomina como un joven o con el término de muchacho o Na'ar en el hebreo. Ahora, digo todo esto para poder entender bajo qué marco se va a desenvolver esta historia. Estos muchachos o jóvenes se les puede dar la misma interpretación, más allá de cómo se los quiere escribir. Ya tienen uso, y eso es lo que quiero dar énfasis en esta noche. Ya tienen uso de razonamiento, ya tienen uso de un discernimiento de las cosas. Estos no son muchachos de pronto bajo el marco de nuestra época. Un muchacho usted le puede decir a un niño de 11 años, de 12 años, muchacho, y le puede identificar con esa de pronto título despectivo. Mira este muchacho. Pero no, acá se hablan de jóvenes que tenían la plena capacidad de discernimiento, tenían la plena capacidad de entender las cosas y obviamente de estar apercibido de su entorno. Dicen algunos comentaristas, porque quieren hacer una diferencia, y creo yo que fue muy válido que exista en el contexto de la Biblia una referencia de manera anticipada. Cuando uno va, por ejemplo, al mismo capítulo 2, y venga por favor conmigo a la Escritura, mira lo que nos dice el Señor. En los primeros versículos del capítulo 2 de este mismo pasaje. Nos dice el Señor, en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, capítulo número 2. Mira la gran diferencia. Dice el Señor en el versículo, por ejemplo, versículo número 3, dice la Escritura, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas, amén, los cuales obviamente también eran jóvenes, por eso así se los denomina, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron obviamente ¿a quién se dirigían? A Eliseo. Le dijeron a él, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo, sí, yo lo sé. Y termina diciendo, callad. Más adelante, inclusive, cuando usted avanza al versículo 5 del mismo capítulo 2 de Segunda de Reyes, dice la Escritura, y se le acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban ¿en dónde? En Jericó. Y le dijeron lo mismo. ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él les vuelve a responder y les dice, callad también, sí, yo lo sé. Y si avanza más adelante también, mi querido hermano, más adelante nos dice allá en el Señor en el versículo, si viene por favor conmigo, al mismo capítulo número 2, versículo 15, nos dice, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado del río,
le dijeron también, se dijeron entre ellos lo siguiente: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle. ¿Y qué más hicieron? Y se postraron delante de él, obviamente en reverencia, y en temor de Dios, siendo el sucesor de Elías. Ahora, la Biblia me da todos estos, antecedentes antes de lo que vamos obviamente a discernir en esta noche, allá en el capítulo 2, verso 23 en adelante. ¿Y por qué me los da? Porque la Biblia quiere hacer una diferencia entre muchachos o jóvenes que temen de Dios y muchachos y jóvenes totalmente, en desatino de lo que Dios quiere que un joven pueda cultivar en su corazón. Hay dos tipos de muchachos acá, o hay dos tipos de jóvenes. Jóvenes que son, temerosos de Dios, y jóvenes que son, obviamente, no temerosos del Señor. Cuando vamos a la Escritura, y luego de haber hecho este pequeño preámbulo a manera de introducción, al poder detectar, ¿qué clase de jóvenes eran estos? Estos no eran los jóvenes que estaban del otro lado del río. Estos no eran los jóvenes que estaban dentro de la ciudad, de Jericó. Ni tampoco eran los jóvenes hijos de los profetas que estaban dentro de la ciudad de Betel. Esto dice la Escritura, mi querido hermano, que eran jóvenes, versículo número 23. Eran jóvenes que salieron, dice la Escritura, unos jóvenes muchachos ¿de dónde? De la ciudad. Salieron, no eran propiamente dicho los hijos de ¿quiénes? De los profetas. Mire que hago esta aclaración para que no exista confusión o cualquiera pudiera asociar y decir, no, eran los hijos de los profetas los que salieron. Y la Biblia no me dice eso. Si fuese así, la Biblia sí me diera esta información. Pero no, la Biblia me dice que eran muchachos o jóvenes. Verso número 23. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad. ¿Y con qué objetivo? Subieron, dice, y se burlaban de él. Era evidente, mi querido hermano, que las ciudades por las cuales Eliseo había subido, juntamente con Elías, eran ya, de conocimiento público de que Dios habría de hacer algo con el siervo. Hablando de Elías. Claro, luego obviamente de que fue alzado Elías, y luego de que Eliseo habrá de ser el siervo que luego por medio de su mano hará grandes milagros, esto se regó como pólvora. Esto en sí pasó, el aspecto del testimonio de estos acontecimientos se regó de una manera inmediata. Porque vieron que este hombre tenía a su haber un poderoso ministerio. Mi amado hermano, pero esta situación que puede ser de gran privilegio para el que sirve, también puede ser un arma de doble filo. Y se acuerda que le mencioné que voy a topar tres aspectos. Y el primer aspecto que quiero considerar en esta noche son los conflictos que pueden venir luego de un gran privilegio que se nos ha concedido. No solamente, amado hermano, uno puede llegar a experimentar gozo y alegría cuando uno sirve a Dios. Conforme al ministerio que Dios puede darle a un individuo para servirle, puede haber gloria, puede haber honra, puede haber mucha fama. De hecho, usted creo que reconocerá en el ambiente cristiano gente que ha prosperado y ha inclusive escalado grandemente, no solamente por ser un predicador, sino por el buen nombre que el mismo Dios se ha encargado de darles por esos grandes ministerios que tienen. Y eso es muy bonito, y eso a la verdad puede ser anhelado por cualquiera de nosotros. Pero lo que nos olvidamos tras cámaras, por así decirlo, es ¿qué implica llegar a escalar tan alto? ¿Qué implica poder estar, mi amado hermano, por encima, reconocido obviamente por nombre, por encima de otros predicadores? Mi amado, la fama en el Señor no es que el hombre de Dios la busca, pero si Dios se la quiere conceder, bienvenida sea. Pero debemos de ser también muy objetivos al decir que muchas veces esa fama en Dios puede también ocasionar enemigos gratuitos.
puede acarrear, mi amado hermano, también situaciones tan adversas y tan difíciles que así como uno puede sentir el gozo y la alegría de servir a Dios, también puede sentir la frustración y el dolor más amargo que conlleva también el servir a Dios. Elías fue uno de aquellos que experimentó ese proceso. A diferencia, ojo, a diferencia de Eliseo, Elías no supo manejar una pequeña crisis en su vida ministerial. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando Jezabel manda, a manera de un juramento, manda, o ordena la muerte del profeta, sin tener reparo alguno, echa a huir y se esconde allá, en los montes, tratando obviamente de refugiarse y que Dios sea ahora quien dé la cara frente al problema. Eliseo no hará eso. Él sabrá manejar una crisis. De hecho, creo yo que muchos errores de otros ministros pueden ser de bien para futuros ministros, para no tropezar con las mismas piedras que otros tropezaron. Ahora, ¿hay dificultad en el ministerio? Claro que sí. Habrá, luego de que Dios nos use, grandes tropiezos que podrían inclusive poner en entredicho si somos o no llamados para servir. Claro que sí también. Pablo atestiguaba de que en su ministerio siempre fue penosamente, digo penosamente porque a la verdad para la carne no será nada agradable, fue penosamente empañado por las pruebas, por las tribulaciones y por un sinnúmero, diríamos, de catástrofes. Pero de todas ellas, el mismo Pablo supo decir que de todas ellas le había librado el Señor. Eso por un lado. Como segundo aspecto que quisiera darle también en esta hora, darle referencias bíblicas, es lo que nos menciona ya de manera muy, pero muy puntual el texto. Jóvenes irreverentes, jóvenes atrevidos, fueron y le dijeron a este hombre en tono de burla, porque eso la Biblia sí lo remarca. Se burlaban de él diciéndole, calvo, sube, calvo, sube. Ahora, ¿qué conlleva esta expresión? Y aquí debemos de abrir, obviamente, el escenario. Primer punto, se burlaron primeramente ¿de quién? De él. Se burlaron de su aspecto, se burlaron de su apariencia. Dicen muchos historiadores que sí, efectivamente, Eliseo era un hombre casi como yo. No de pronto de estatura, pero sí de cierto rasgo muy particular que tiene el pastor de esta iglesia. Si alguien usted de pronto le pide referencia, bueno, ¿cómo podré saber quién es el pastor de la iglesia de Casa de Oración? Usted, yo le aseguro que le va a decir, mira, es el único miembro, creo que soy el único, no he visto otro, por aquí creo que sea de ver algún colega mío, que no tiene en la cabeza, ¿qué cosa? Cabello. Cualquiera le diría, mira, aquel calvito, él es el, ahí sí lo saco rápido. Ahora, es verdad que si posiblemente todos tengamos algún rasgo que uno quisiera evitar. Hay unos que son muy orejones, otros son bien narizones, otros son muy gorditos, otros muy flaquitos, unos son muy fuertes, otros muy débiles, unos son altos, otros son muy bajos. Pero más allá de la forma en la que Dios obviamente Él nos ha moldeado, debemos de entender, mi querido hermano, que no importa cómo Dios, ojo, nos ve. Esto no puede ser motivo de burla de nadie, ni por ningún hombre, tanto dentro del vínculo cristiano como también fuera del vínculo cristiano. Yo no le puedo en este caso hacer pedazos el testimonio de una persona a pretexto de que yo soy hijo de Dios y tengo derecho, y como él es hijo del diablo lo voy a hacer pedazos de pronto por alguna situación de malformación genética que él tenga. Eso obviamente no puede estar en los labios de un siervo de Dios. Mi querido hermano, ellos se burlan obviamente de un, no digo defecto, de un rasgo característico que lo puede llegar a tener cualquiera de nosotros. Al burlarse de él, están violentando estos jóvenes irreverentes un mandamiento de Dios. Quisiera, por favor, que me acompañase a la misma escritura, porque es necesario comenzar ya a discernir lo que dice la Biblia. En el libro de Levítico, venga por favor al capítulo número 19.
Libro de Levítico, capítulo número 19. Vayamos a la Escritura y veamos qué nos tiene que decir la palabra de nuestro Señor. ¿Lo tiene? Libro de Levítico, capítulo número 19. Veamos lo que nos dice a continuación el verso número 32. Cuando Dios determina muchos de sus mandamientos al pueblo, sí, también contemplará lo siguiente. Verso 32. Delante, dice ahí, ¿de qué? Delante de las canas, hablando obviamente de la gente, porque las canas van asociadas ¿con qué? Con la ancianidad, con la vejez. Delante de las canas, ¿qué hará? Te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios, porque al hacerlo esto va a ocurrir, y de tu Dios tendrás temor. Y es como que lo firma al final diciéndolo, yo Jehová. Si esto fuera un documento legal de aquella época, diría yo, el rey, y lo firmara y lo sellara. Mi amado, Eliseo no era un anciano, pero sí oscilaba entre 50 a 60 años de edad, pero considerado obviamente para la época, esa edad, como un hombre ya de edad avanzada. No era anciano, pero sí era un hombre ya, diríamos maduro, un hombre de 50 años. Usted creo que ya lo contemplaría dentro de una edad, que ya sobrepasó los 40, que podríamos decir es el máximo donde ya la curva ya no va de ascenso del hombre, sino que ya va de descenso. Pero Dios había estipulado en la Escritura que un hombre de ya cierta edad necesitaba ser considerado con reverencia. Dice la Escritura, delante de esas canas, ¿cuál era la actitud de la gente? Te levantarás. Eso es como un símbolo de ¿qué? De respeto cuando llega alguien adulto. Ahora, mucha gente adulta todavía contempla esta situación. Pueden estar sentados y cuando alguien se acerca, por lo general uno suele levantarse levemente, o hay otros que de manera, diríamos, apropiada, se levantan por completo de su silla y saludan al invitado y se sientan hasta que el invitado se haya sentado también. Son obviamente prácticas y costumbres de buenos modales y de educación como tal. Yo he visto a muchas, sobre todo ancianas, que cuando van con sus nietos o hijos que tienen de pronto, gente adulta que tiene hijos menores, están que en todo momento lo corrigen. Y dice, saluda, dale la mano, dale un beso, despídete, siéntate bien, cruza las piernas. Y así lo tienen. Pregunto, ¿mal o bien? ¿Para quiénes? Para los adultos. ¿Y para ellos qué cree usted? ¿Qué dice? Pero ya déjame, todo me andas diciendo, que me siente, que me pare, que dé la mano, ya. Para ellos es fastidioso, para ellos puede ser algo molesto, pero para aquel que sabe, o tiene en Dios temor de su Dios, mi amado, enseñará estas cosas con mucha diligencia. No dejará pasar por alto la oportunidad de corregir al niño, o de corregir al muchacho, de corregir al joven, para que manifieste buenos modales y una buena educación. A ver quiénes, mi amado, no se encargan de esto en casa y quieren manifestarlo en lugares públicos. Eso sí es un gravísimo error. Yo tengo, y creo que usted comparte ese criterio conmigo, todo lo que se enseña acá en casa se refleja allá afuera. Lo que no se enseñó en casa, muy difícilmente afuera usted lo va a poder obtener. Hay gente que no, por ejemplo, no acostumbra a su hijo a saludar ni siquiera en el mismo hogar. ¿Cómo va a pretender que venga a saludar en la iglesia, en un restaurante o en un lugar público? Muy difícilmente. Es decir, quieren enseñar a la fuerza en un corto tiempo modales que en casa ellos mismos no exigen que se cumplan. Y eso es una falta. Mi amado hermano, dice la Escritura, porque quisiera argumentar algo adicional también. Cuando uno va al libro de Deuteronomio, en el capítulo número 21, dice el Señor lo siguiente. Libro de Deuteronomio, capítulo número 21. ¿Lo tiene?
Libro de Deuteronomio, capítulo número 21. Dice el versículo número 18 en adelante. Vamos a un caso no semejante al de Eliseo, pero un caso que también recibió en su debido momento énfasis de observación de una mala conducta de un joven. Dice la Biblia, versículo 18, si alguno tuviere un hijo contumaz, ¿sí?, y rebelde. Esto de contumaz podría asociarse con obstinado, ¿sí? Son aquellos que por más que tú les hables, ellos alzan los hombros y parece que estuvieras hablando con sus espaldas, por no decir otra palabra. Versículo número 18. Si tuvieres un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, ¿cuántos han castigado a sus hijos de pronto por faltas sí que ameritan sanción? Pero el muchacho a veces ni siquiera llora, cruje los dientes y aguanta, y por dentro estará de pronto sí fastidiado y estará odiando la acción que comete un padre. Mira lo que dice la Escritura, versículo 18, si habiéndole castigado no les obedeciere, entonces ¿qué harían los padres para solucionar el problema? ¿Qué dice la Escritura? Si lo tomará su padre, también su mamá, porque ambos son los responsables ¿de qué? De la crianza de esos muchachos. Y dice la Biblia, y los sacarán ante ¿quiénes? Ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vivan. Y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y adicionalmente borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Y así quitarán el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Ahora, obviamente, acciones como estas para padres dirían, son extralimitadas. Cualquiera podría decir, esto es escandaloso. ¿Cómo es posible que por ser desobediente a los padres alguien pueda llegar a morir? Mi amado, todo radica en el mandamiento del libro del Éxodo, capítulo 20. Sí, honra a tu padre y a tu madre, queriéndolo sintetizar obviamente. La desobediencia a los mandamientos, como cualquier otro mandamiento, tiene la misma pena. La paga del pecado es la muerte. Sí, mi querido hermano, es evidente de que en la actualidad no se puede aplicar esto. Y yo creo que nadie de nosotros estaría dispuesto a aplicarlo. Pero, ¿cuál es el consejo de Dios para hoy? Sí, para nuestros jóvenes. Es evidente que cuando uno va al Nuevo Testamento cambia un poco la figura de lo drástico, pero no por ello deja de ser, diríamos en Dios, algo que se requiere que en cada joven, en cada hijo, en cada hija, exista en su corazón. ¿Qué cosa? Venga por favor a la carta de Pedro, allá en el capítulo número 5. Veamos por favor. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 5, nos dice el Señor. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Dice el Señor, versículo número 5 también. Igualmente, nos dice el Señor. Igualmente. ¿Lo tiene? Jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay acá? No sé cómo usted les quiera decir, muchachos, chicos, sí, igualmente, jóvenes, están sujetos. Así como cuando el Señor le pide a la esposa que le esté sujeto ¿a quién? Al marido. ¿Qué te dice a ti, mi querido joven, en esta noche el Señor? Jóvenes, están sujetos ¿a quiénes? A los ancianos, a esas canas que obviamente Dios ha permitido que a hombres y mujeres de Dios avancen en su edad. Esténle sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Y dice ahí, ¿revestidos de qué?
¿Qué debe de manifestar un joven de entre muchas virtudes que Dios nos pide? ¿Qué es lo que más el Señor exige a un joven? Es que esté revestido ¿de qué? De humildad. ¿Por qué? Porque el Señor conoce que el corazón del joven siempre es un corazón altanero. Siempre es un corazón rebelde, reacio, un corazón por el cual manifiesta rebeldía. Y Dios, mi amado, a sus hijos, porque le está escribiendo a jóvenes cristianos, le está escribiendo a muchachos que conocen de la palabra y que aparentemente están buscando de Dios. Y lo primero que Dios le dice a esos jóvenes es, muchachos, deben de sujetarse a gente adulta. En general, a gente obviamente que manifiesta un buen ejemplo, un buen testimonio. Y creo yo que los primeros ancianos que uno encuentra en su entorno es en su propio hogar. Padre y madre. Amén. Padre y madre. ¿Qué te demanda Dios hacia ti para ellos? Sujeción. ¿Qué actitud debes de tomar para con ellos? Humildad. La humildad, mi amado hermano, manifiesta en la vida de aquel que lo practica mansedumbre. Es decir, no va a reaccionar negativamente. Un muchacho rebelde, por el contrario, actúa de manera desatinada. Porque cuando uno retrocede en la Escritura a ese precioso libro que estamos cogiendo como marco de enseñanza, que es Segunda de Reyes, capítulo número 3, estos jóvenes no tienen, mi amado hermano, ni el más mínimo, diríamos, limitante, el más mínimo tropiezo de ¿qué? De tratar despectivamente a un hombre de Dios. Recuerda, primero se ensañan con para ellos, un defecto físico. Mi querido hermano, dicen ellos, calvo sube. Versículo número 23 de Segunda de Reyes, capítulo 2. Segundo aspecto, no solo se ensañan contra lo que ellos consideran un defecto, sino que tiran, mi amado hermano, por abajo del pie, si digamos de la planta de sus pies, tiran o menosprecian lo que Dios acaba de hacer. No tienen temor de Dios. Al decir sube, le están tratando de decir, ¿por qué no te fuiste con Elías? ¿Por qué no experimentaste esta acción tan sagrada que para nosotros no nos vale ni 2 reales, pero mejor te hubieras largado con él? Mi amado, los jóvenes penosamente en la actualidad tienen una irreverencia muy, diríamos, enmarcada en su corazón contra lo sagrado. Si algo en la actualidad presenta o manifiesta un joven, es total irreverencia por las cosas de Dios. Mi amado, ¿cómo tú ves a tu hijo? ¿Es un hombre o un muchacho reverente a las cosas del Señor? Cuando está en la iglesia, ¿está atento o está chateando a escondidas de pronto ahí en su silla? ¿Está contando chistes cuando está en vez de venir a la casa del Señor prestando atención al mensaje? Mi amado, ¿cómo es tu muchacho en casa con las cosas del Señor? ¿Lee la Biblia? ¿Se burla acaso de ella? Mi querido hermano, hay personas que, diríamos en su ignorancia, hacen de la Biblia un libro de chistes. Encuentran en la Escritura de pronto un pretexto para reírse, pero no para obedecerla y mucho menos prestar atención. Dice la Escritura, y si viene conmigo por favor, allá al libro de los Proverbios, porque siempre será importante considerar qué es lo que el Espíritu Santo tiene con respecto a esto para la juventud. Dice allá en el capítulo número 10, Proverbios, capítulo número 10. ¿Lo tiene? Libro de los Proverbios, capítulo número 10. Dice el Señor en el versículo 1, los proverbios de Salomón, ¿sí? O los refranes, como se podrían llegar a entender también. De Salomón, verso 1, 10 verso 1. El hijo sabio, diríamos que añade a su vida. El hijo sabio alegra ¿a quién? Pero ojo, el sabio. Versículo número 1 sigue diciendo, pero el hijo necio también añade algo. Dice ahí, es tristeza. ¿De quién, mi amado hermano? ¿Es tristeza de quién? Dice la Escritura. ¿Es tristeza de quién? De su
de su madre. Es decir, que la actitud de un joven puede marcar la diferencia entre llevar al hogar felicidad o llevar al hogar desgracia. Y lo mismo que él puede hacer en casa, ojo, lo puede hacer también en una iglesia. Un muchacho irreverente puede arrastrar sin darse cuenta a otros jóvenes a que haya dentro de una congregación un irrespeto descomunal. Mi amado, usted y yo estamos, hablando de la iglesia en conglomeración, estamos llamados no solamente a respetar este lugar y a darle honra, sino también a que nuestro estilo de vida, por la enseñanza que recibimos, tome, mi amado hermano, un camino o un rumbo diferente a la juventud allá afuera que no conoce de Dios. Dice la Biblia allá en la carta de Tito, en el capítulo número 2, me he tomado, algunas referencias para respaldar todo esto. En Tito capítulo número 2, versículo número 6, dice el Señor. Venga conmigo, por favor. Tito, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Carta o epístola a Tito, capítulo número 2. Dice, nuestro Dios en el versículo número 6. Tito 2, versículo 6. Dice la Escritura, exhorta, es decir, llama la atención, llama la atención, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean, ¿cómo debe de ser un joven? Deben de ser prudentes. Y claro, Timoteo, también lo era también un joven. Muchos dicen que Tito también lo era. Versículo 7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de ¿qué? De buenas obras. Tanto en la enseñanza, mostrando integridad. ¿Cómo más se debería también de manifestar el ejemplo? Seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de quiénes, de vosotros. Mi amado, ese es, el estándar que Dios busca en medio, sobre todo, de aquellos que están en formación, como son nuestros hijos, como lo son los jóvenes. Dios demanda, mi amado hermano, como lo dice la Escritura, a que seamos, ¿qué cosa? Prudentes. Dios demanda, entre otras cosas, ser también ejemplo de buenas obras. Nos dice la Escritura, mostrando integridad, seriedad en todo lo que hagamos. Cuando vamos pues al segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2, estos muchachos no solo demuestran, una mala educación y una irreverencia absoluta para con un hombre adulto, un hombre mayor. Lo tratan despectivamente diciéndole calvo y seguidamente se burlan de lo que obviamente ha acontecido, de algo sagrado. Dios había alzado en un torbellino ¿a quién? A Elías. Y para ellos lo sagrado era profano. Para ellos hacer mención de cosas espirituales era objeto de ¿qué? De burla. Yo he escuchado a jóvenes, no de aquí, pero que dicen, en esa iglesia hablan medio raro, están como borrachos, y hacen hasta imitaciones de ciertas palabras. Y claro, todos terminan guaseando, todos terminan riéndose, todos terminan burlándose. Pregunto, ¿no hay temor de Dios en ellos? Claro que no. Para ellos lo santo es un objeto de ¿qué? De burla. Tenga cuidado, mi querido hermano, porque estas cosas, sobre todo en el ámbito cristiano, deben de ser duramente corregidos por quienes tenemos jóvenes en crianza. A veces parece mentira, pero en casa de cristianos damos de excesiva libertad a nuestros propios hijos y no les cortamos a raíz de pronto al no tener un pequeño filtro nosotros de saber discernir hasta dónde ellos pueden llegar con sus palabras o sus actitudes. Mi querido hermano, usted y yo hemos sido llamados por Dios para poder criar correcta e idóneamente a nuestros hijos.
Para ellos puede ser que por su ignorancia sean algo atrevidos al emitir ciertas palabras. Pero para usted que tiene conocimiento y que conoce el valor de Dios y de su palabra, debe de poner punto de orden cuando escuche algo disparatado en sus bocas. Puede ser, mi amado hermano, que usted enseñe correctamente en casa a sus hijos, pero nuestros hijos tienen penosamente un agravante. Cada vez que ellos salen de nuestro hogar y se mezclan en el mundo, en el colegio, en la universidad, en el barrio, vienen agarrando malas cosas que piensan que están bien y la quieren poner en evidencia. Usted creo que no me deja mentir. Muchachos que solo en casa oyen hablar prudentemente, palabras sanas, vienen con ciertos aspectos de sus palabras o ciertos adjetivos totalmente en desorden. Y usted dice, oye, ¿quién te enseñó a decir así? ¿Y quién te dijo esa mala palabra? Y él la repite como que si fuese algo de broma o como que si es algo novedoso. Usted y yo estamos, mi amado hermano, en la obligación de dar orientación adecuada e idónea a nuestros hijos. Dice pues la Escritura en el versículo número 23, en la parte final, y se burlaban de él diciéndole, calvo, sube, calvo, sube. Verso número 24. Y aquí cambiamos la tónica. Y mirando él atrás, y hago un pare. Y mirando él atrás significa caminaba. La Biblia que dice en el versículo 22. Después subió de allí a Betel y subiendo por el camino. Mire, Eliseo tenía dos opciones. O hacerse el de la vista gorda o detenerse y parar de una buena vez la burla de los muchachos. ¿Qué hace un padre en la actualidad? Cuando nota algo inadecuado, sigue su camino, como a veces decimos, no le digas nada, ya se le va a pasar, y caminamos. Es decir, seguimos viviendo la vida como, sí, de manera, diríamos, a manera de lo tradicional, de lo cotidiano, ya se le va a pasar. Mucho, he escuchado a muchos, no, pero estoy insultando, no, ya se le va a pasar, es por el momento, después se le pasa. Usted puede tomar una opción, la primera, seguir su vida como si nada, pero puede tomar la otra opción, detenerse y llamar la atención. Puede regresarse aún de la puerta y decir, a ver, ¿qué dijiste? Hay quienes no se quieren dañar el día, diciendo, ay, es que me voy a ir descompuesto al trabajo si regreso y le meto la tunda. Mejor se hace el dolido sordo, como que no hay nada, ya se le va a pasar. Cierra la puerta y el muchacho quedó a sus anchas y dijo, aquí no hay conflicto, aquí nadie me dice nada. Eliseo pudo haber seguido subiendo y dejar atrás, ¿qué cosa? La burla. Dejar atrás que el enemigo, obviamente, siga manifestándose en la vida de estos muchachos irreverentes. Ahora, usted y yo debemos de entender algo. Más adelante lo dirá la Biblia. Eliseo nunca quiso la muerte de los muchachos, porque eso va a pasar. Pero Dios, a la acción del profeta, añade él un juicio instantáneamente. Son dos cosas que van a acontecer en este versículo 24. Eliseo va a tomar cartas en el asunto. Eliseo puede seguir subiendo y dejar a un lado. Mira que a veces suele pasar esto. Tú puedes ir caminando y alguien de pronto, hasta que te conoce, de antaño se te puede ir burlando de pronto con un apodo que te pusieron en el mundo cuando tú no eras cristiano. Y te pueden ir haciendo basura, te pueden estar basureando, te pueden estar gritando de una vereda a la otra, sí, llamándote por ese apodo por el cual en el mundo te reconocían. Pero ahora tú sabes que vas con Biblia en mano y que Cristo ha cambiado tu corazón. Y tú puedes mirar y decir, bueno, no, como dicen los chicos, no le pares bola. Sigue, no le pares bola. Un padre puede decir lo mismo de su hijo en casa. No le pares bola. Déjalo. Ya se le pasa. Sí, o simplemente, no, a mí no me importa, no me interesa lo que diga. Sí nos debe de interesar.
Un hijo de Dios debe de estar atento, amado hermano, a estos detalles de la vida cotidiana, porque eso va a marcar una diferencia entre lo que el mundo obviamente si quiere de nosotros y lo que Dios también quiere y anhela de nosotros. Y Dios, mi amado hermano, no nos quiere de la vista gorda. Dios nos quiere involucrados en un proceso de cambio, no solo personal, sino también de mi entorno. Usted y yo como cristianos, vuelvo y repito, no podemos pasar desapercibidos como hijos de Dios en este mundo. Jesús se pudo haber hecho, diríamos, para evitarse dolores de cabeza, pudo haberse hecho el de la vista gorda en muchas ocasiones. Cuando murmuraba la gente, Jesús decía, bueno, están murmurando, no me afecta, sigo caminando. Jesús no, Jesús decía, estos están cavilando dentro de sí. Y se acercaba y dice, ¿por qué cavila estas cosas? Jesús paraba, diríamos, el normal proceso de las cosas para poner punto de orden. Jesús retrocedía y decía, bueno, ¿por qué murmuran? Y dirían, uy, ahora no se puede ni pensar, debe haber dicho algún discípulo. Ahora ya no se puede ni opinar, no se puede. No, es que no se refería a eso, se refería al error con el cual ellos miraban las cosas que Dios hacía a través de su vida. Mi amado, Eliseo se detiene. Eliseo para. ¿Para qué quería ir a Betel? Posiblemente para agradecer a Dios, al verdadero Dios. Y en el trayecto se topa con un obstáculo, diríamos, en nuestra actual sociedad, un espectáculo normal. ¿Quién no se burla de la gente afuera, hoy por hoy? ¿Quién no va pasando por la calle y dice, mira la patuleca? Mira, ahí va el borrachito, mira, ahí va fulano, ahí va claro, siempre de pronto maximizando ¿qué cosa? O el error, puede ser de algún pecado, si de pronto la malformación que pueda llegar a tener en el cuerpo, o alguna situación que simplemente ellos, si a manera de apodo se lo han impuesto. ¿Quién no llama así a la gente, con un apodo? ¿Quién no lo llama de pronto sí con un adjetivo despectivo? Eliseo se detiene, mira hacia atrás. Eso es un símbolo de pronto hasta de rebajarse, le cuento, en este escenario. Mira atrás, no porque quiere dejar el ministerio, sino porque quiere implantar corrección sobre este asunto. Y dice la Biblia, versículo número 24. Y mirando él atrás, los vio. Los vio. Implica mucho esto, ¿ah? Se detiene y luego los ve. Es decir, pone su atención ¿en quién? En los ofensores. A veces los padres claudicamos en esto. Cometemos graves errores. Sabemos de pronto quién es el gestor de las cosas. Eso sobre todo pasa cuando uno tiene más de un hijo. Sí, porque cuando hay un solo hijo es evidente que el culpable es el único. Pero a veces cuando no queremos involucrarnos mucho en el problema, ya hay más de un hijo, ya ha generado alguna incomodidad, hablamos como que al azar. Sí, o damos una sentencia como que a quien le caiga. Y esto no es a quien le caiga. Esto debe de ser focalizado en el que hizo la falta. Ya los voy a ver, que están haciendo relajo. Y de pronto es uno el que está alborotando el avispero. Claro, como es el conchito y no le quiere pegar, tira simplemente, diríamos así, ¿no? Tira la red a ver a quién le caiga. Y no es así, a veces hay que detenerse y decir, tú eres el que... Pero si yo soy el chiquito, no importa, te voy a dar más duro entonces. Mi amado, Eliseo se detiene y los ve. Me imagino que cuando él para, ¿verdad? Retrocede y foca su atención en ellos. Me imagino que estos muchachos, mi amado hermano, debieron haber, porque así son los irreverentes, debieron haber, ¿qué cosa? Intensificado su burla. Debieron haber estado a carcajadas, debieron haber estado en la sanganada, como se suele ver en las esquinas de los barrios, donde pasa la muchacha y ellos están supuestamente piropeándola, pero lo único que hacen es, diríamos, de manera despectiva con sus palabras, hacerla pedazos.
Y ahí es la mofa, la burla, ahí es, mi amado hermano, el holgorio, la risa. Eso puede pasar hasta en un colegio de pronto de renombre. Muchachos que se reúnen en los patios para simplemente hacer pedazos, qué sé yo, a otro compañero, porque es medio renguito, porque de pronto la muchacha es algo desengañada en su nariz, o cosas como esta. Mi querido hermano, Eliseo se detiene y los mira. Y ve que la actitud cambia, sino que ve que la actitud de ellos se mantiene. Le siguen gritando, calvo sube, calvo, sí, ándate con Dios a ver si es que a ti también te puede pasar lo mismo. No solo, vuelvo y repito, lo denigran a él, sino que comienzan a menospreciar las cosas que Dios hace. Eliseo, mi amado hermano, parará el asunto, y dice la Biblia en el versículo 24, y los maldijo en el nombre ¿de quién? De Jehová. Y esto es importante, porque él no los maldice en su nombre. Es decir, él no se enfocó tanto en lo que era cierto, era calvo. Y no dijo, ya te voy, y como decimos nosotros, ya te voy a ir a pegar, o te voy a decir a tu papá que me andas diciendo que soy feo. Él no se concentra en ello. Lo que a él le duele en su alma es que estos muchachos tienen por el suelo lo sagrado. Y los maldice, y por eso es que lo dice, en el nombre de Jehová. Frente a la actitud irreverente de lo que ellos sí sabían que era sagrado, pero que les valía un cuerno lo sagrado. Hay a muchos, mi amado, que les vale cero las cosas de Dios, que les da igual si vienen o no a la iglesia, que les da lo mismo si leen o no la Biblia, que les da lo mismo si la pisotean o no, hablando de que sabiendo el mandamiento igual hacen todo lo opuesto. Les vale, les importa un bledo. Mi amado, este hombre da una declaración y Dios se encarga del resto. Eliseo no está queriendo matar a los muchachos, ¿ah? Eso quiero que quede bien claro. Eliseo no les dice, ojalá que se mueran por lo que me están diciendo. Él simplemente hace lo que obviamente está limitado a decir. Dirán muchos, pero ¿por qué no los perdonó? ¿Pero por qué no hizo lo que Jesús nos dice? Que cuando nos maldicen, hay que bendecir. Por una sencilla razón. No lo están maldiciendo a él. Están maldiciendo a Dios. Y el que blasfema el nombre de Dios, la Biblia es clara, muera irremisiblemente. Ese es el punto. Están maldiciendo la obra que el Espíritu Santo ha hecho, porque fue Él el que se manifestó en ese torbellino, en esos carros de fuego para levantar a Elías. Porque asimismo será el Espíritu Santo de manera ya simbólica la que arrebate también a la iglesia, de la misma manera. Es el poder del Espíritu Santo lo que ellos han minimizado y lo han tomado como objeto de burla. Jesús lo dijo en su tiempo con los suyos. Si del Hijo del Hombre pueden hablar los que les dé la gana. Así lo dijo Jesús. Si quieren insultarme, quieren abofetearme, quieren pisotearme, no hay problema, yo soy la alfombra del pueblo. Pero el que blasfeme contra las cosas del Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este ni en el siglo venidero. Sin importar de los labios de quien salga. Y en este caso en particular, salieron de los labios de ¿cuántos muchachos? ¿De cuántos muchachos? ¿De cuántos? No. Aquí hubieron, si usted me lo dice a mí, por lo menos debieron haber existido en ese momento más de un centenar de muchachos. De los cuales solo 42 reciben la sanción. Y estos 42 dicen a aquellos que estudian la escatología bíblica, es decir, los eventos del futuro, está representado en un número muy simbólico. Muchos dicen que son 42 meses los que simbolizan estos 42 muchachos, que no son otra cosa más que ¿qué tiempo en años? Exacto, 3 años y medio. El tiempo de la gran tribulación. Aquí hay mucho escondido en este pasaje. Hay mucho. Y esos dos osos muchos lo simbolizan como el falso profeta
y el anticristo. Donde la generación de los muchachos es la generación actual que no tiene el más mínimo temor por lo sagrado. Y que como Eliseo, un pequeño remanente, está, mi amado hermano, en el camino de la vida tratando de hacer valorar y respetar las cosas espirituales, más allá de las ofensas que él puede recibir. Hay mucho que aprender de este texto bíblico, mi querido hermano, y es ahí donde Eliseo, cansado de la burla, los maldice. En el nombre, no de él, en el nombre de Dios, porque él sabe que es solamente Dios el único que puede obrar en justicia. Así como lo hizo el arcángel Miguel cuando se confrontó con Satanás porque estaba en disputa el cuerpo de ¿quién? De Moisés. El mismo arcángel le dijo, el Señor te reprenda. Porque él mismo no quiso obrar ¿en qué? En su propia justicia. Dejó todo, como lo dice la Biblia, para la ira de ¿quién? De Dios. Y Dios obviamente honró la palabra de ¿quién? Del profeta. Y ese es otro tema, el cual nos dice, si usted viene por favor y venga rápidamente allá al libro de Mateo capítulo 12, verso 37. Dice la Escritura, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras también serás condenado. De esta porción bíblica sale la famosa expresión que las palabras del hombre tienen poder. Por lo que tú confiesas, puedes llegar en Dios, ¿sí?, a ser respaldado por Él, pero también puedes llegar a ser por Dios condenado por Él. Allá en Mateo 12, verso 37, ¿sí?, lo leí. Dice la Escritura, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras podrás también ser, ¿qué cosa? Condenado. El versículo 36 anterior tiene también un precioso contexto que hoy por hoy lo dejo obviamente a un lado, pero resalto obviamente lo del pasaje. Y dice la Biblia en el versículo 24, y salieron, fue instantáneo lo que Dios hizo. Eliseo no es que de pronto mira el entorno y dice, por acá no hay dos osos para ver qué pueden hacerle a estos muchachos. No, él también está en el camino y si el oso aparece, su vida también estuviera en riesgo. Pero un milagro se llevó a cabo. El oso apareció en el escenario luego de la maldición, los osos, porque fueron dos, y arremetieron solamente contra ese gran grupo de jóvenes, dando muerte ¿a cuántos? A 42. Dice la Biblia, versículo número 24, y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Ojo, los descuartizaron. Dirá cualquier hermano, pero ¿y qué? ¿Ameritaba tanto el castigo? Usted dirá como padre o como madre, ¡no! Eso no es posible. Y es verdad, mi hijo es malcriado, es verdad que mi hijo roba, mi hijo insulta a la madre, es verdad que le cayó a puñete al papá, pero yo no creo que merezca la muerte. Siempre el corazón de un padre o de una madre verá minimizado el gran, porque es grande, la gran ofensa de sus hijos. Escuchaba el día de hoy, los que vieron noticia el día de hoy, que en Bolivia 5 muchachos, junto con una muchacha, ingresaron a una discoteca y luego de estar allí los expulsaron porque estaban no solamente pasados de copa, sino que estaban en un grado de toxicidad por consumo de drogas de una manera, diríamos, escandalosa. Al parecer estos muchachos eran de la sociedad, hablando de una sociedad económica alta, y luego en un vehículo llegaron a un hotel y los 5 arremetieron contra la muchacha que también estaba compartiendo con ellos este holgorio y la violaron de una manera tan salvaje, pero tan, diríamos, grotesca, que está la sociedad actualmente boliviana está en shock por lo que le han hecho a esta muchacha. Pero ¿qué es lo que me llamó la atención del suceso como tal?
en que cuando le dan el micrófono a una de las madres de esos hijos, dicen, pero yo no sé por qué se hace tanto escándalo, si la muchacha también era drogadicta y si ella estaba ahí es porque quería estar ahí. Yo digo, la mente de una madre puede llegar a cerrarse tanto, más allá de lo que le hicieron a la muchacha, sea que haya sido o no drogadicta, porque dicen que sí lo eran, porque si le hicieron exámenes, dicen los investigadores de este crimen, sí, que encontraron más de 5 tipos de droga. Sí, en este caso, en el examen de sangre que se les hizo. Más de 5. Es como que si una droga se tomaron y dijeron, esta no me basta, y se mandaron de otra más fuerte, y no me basta, y se mandaron de otra, y no me basta, así hasta llegar a 5. Combinado, obviamente, con el alcohol. Yo no sé, pero usted en algún momento ha visto por aquí a Marcelito, los que lo conocen, ¿verdad? Marcelito cuando toma, es gente todavía, pero cuando toma y se mete droga, y disculpando la expresión, es peor que un animal. Sí lo conocen, ¿verdad? Muchos lo conocen. Alcohol y droga es la combinación perfecta para cometer un crimen. ¿Sí? Mi querido hermano, la madre solapó, tapó, diríamos que minimizó la gravedad de la ofensa y de la falta que había cometido bajo los efectos, obviamente, del alcohol y de la droga. Siempre para una madre y un padre, por muy criminal, por muy aberrante que sea, siempre contemplará con sus ojos que su hijo no es tan malo. Y que por ende, como no es tan malo, no merece un castigo severo. Bien decimos a veces entre unos y otros, queremos ser más buenos que Dios. Mientras que Dios dice, esto debe ser duramente sancionado. Usted podría dictar una ley donde usted pusiera a su hijo para que muriera. Usted como madre podría escribir en esta escritura diciendo, si mi hijo no me respeta, muere irremisiblemente. Todos dirían, yo no. Porque su corazón de madre no les daría, ¿verdad? En lugar de poder dar una sentencia tan aberrante como es la muerte frente a una falta que a sus ojos es muy pequeña. Dirá cualquiera, pero le dirá un juez, pero madre, su hijo se le fue encima, la golpeó y la violó. No debe morir. Y la madre dirá, no, porque es mi hijo. Y lo amo pese a toda cosa que él pueda hacer contra mí. Dios dirá, sí, debe morir. Digo esto por lo que Dios hará con estos muchachos. Para Dios, su ofensa, su desestimación a la obra que él venía haciendo con su espíritu, de levantar de entre los hombres a un profeta, a un siervo de él, para él fue razón suficiente para castigar con la muerte a 42 muchachos. 42 de golpe. Dirá cualquiera, ¿y qué opinaron los padres con respecto a esto? Yo le aseguro que maldijeron a Dios por esto. Les aseguro que muchos de esos muchachos que lograron escapar dijeron, es que el profeta nos maldijo. Y muchos padres debieron haber ese día renegado, insultado y denigrado a Dios. Porque servían a un Dios que no era el verdadero Dios. Ese pueblo servía a los Baales. Eso ya lo hemos visto en otros pasajes de Reyes. Pero a Dios no le interesa lo que usted piensa o lo que usted cree que es correcto o incorrecto. Dios, mi amado hermano, hace lo que tiene que hacer para eliminar de raíz lo que obviamente está descomponiendo, sí, la sociedad.
y eso lo volverá a hacer como lo hizo allá en el Génesis, con toda una generación sometiéndola bajo el agua. En el diluvio lo volverá a hacer sometiéndola al fuego para que desaparezca todo aquello que Dios cree que es inmoral y corrupto. ¿Me explico? Dios lo volverá a hacer las veces que sea necesaria, porque Dios no comulga con el pecado del hombre. Sea este, como usted lo podría catalogar, inofensivo. Pero si solamente es homosexual y la gente no lo quiere, tiene SIDA, es verdad, se acuesta con otros, los contamina de SIDA, pero ¿y qué? Así ve el corazón de una madre. Pero Dios lo ve como una aberración que amerita ser exterminada. Es la única forma de entender, si lo ponemos así tan crudamente, de entender por qué Dios mandaba aún a sus príncipes a matar y a erradicar hasta los niños de pecho de otras ciudades. Es la única forma de entender, porque Dios no podía dejar vestigio de la maldad, de la simiente de maldad que se estaba dando en tierra de Canaán antes de ser conquistada. ¿Sí me entiende? Servimos a un Dios bueno, pero también servimos a un Dios que es fuego consumidor. Servimos a un Dios que está dispuesto a dar su Hijo por amor, pero también está dispuesto a dar su ira para condenar a los que no reciben el máximo sacrificio de amor de ese Dios. Él está dispuesto a abrazarte con sus brazos y consolar y secarte sobre sus rodillas toda lágrima y amamantarte, como lo decía Isaías, cual madre amamanta a un hijo. Pero también está dispuesto, amado hermano, a tomar tu vida y arrojarlo al lago de fuego y azufre hasta que seas consumido de eternidad hasta la eternidad. Él es el que pone medicina, pero también pone el gusano que nunca muere. Él pone la llaga y Él también la cura. Él da vida, pero también da la muerte. Y lo hace sin importar cuál sea, en este caso, tu edad. Jóvenes, muchachos, que para ellos debió haber sido un juego inofensivo. ¿Tratar de qué? De burlarse de un hombre de Dios y de burlarse de cosas santas. Dirá cualquiera como padre, pero bueno, son muchachos, ya se les va a pasar, cosas de inmaduro. Y Dios dijo, ningún cosa de inmaduro. Ellos saben lo que están diciendo, saben lo que están haciendo, y como tal, yo los voy a tratar. La sociedad, cuando un joven, un adolescente comete un crimen o está asociado con adultos y comete un crimen, dice, pero él no, él es un muchacho, tiene 14. Porque dentro de estos 5 que violaron a esta mujer, uno de ellos tenía 14 años. Y quería que sean tratados de manera diferente, pero violó igual como los otros 4. La chica está al borde de la muerte. ¿Vieron las noticias el día de hoy? Se las recomiendo. Mi querido hermano, debemos de entender en lo degradado en que no solo está la sociedad, sino en lo degradado en lo cual nuestros hijos se muestran frente a esta sociedad. Si usted no los cría bien dentro de su propio fortín, que es su hogar, allá afuera serán imán para la corrupción, que obviamente les atesta, les llena su corazón, sí, y su cuerpo. Tengamos mucho cuidado, jóvenes, con quienes nos estamos asociando. Cuidado, ellos desvían tu corazón de lo sagrado para que luego sirvas a lo inmundo y menosprecies aquello que hoy por hoy tú lo consideras algo valioso. No permitas bajo ninguna circunstancia o admitas en tu corazón denigrar, no sea solamente a un siervo de Dios, a un prójimo. Porque tanto valor y respeto merece un prójimo que aun cuando no tema de Dios, Dios lo pone delante de ti para probar cómo está tu corazón, y no se diga si aún tiene que ver con algo que es de lo sagrado, de lo bíblico. Tú como joven da honra, así te deshonren. Saluda, así te den la espalda. Muéstrate con bien, haz el bien, dicen muchos, sin mirar a quién.
haz lo correcto y recibirás honra, de pronto no de los hombres, pero sí de aquel que deberías de estar interesado en que aplauda tus acciones. Y ese es solamente Dios. Amén. Que este sea la enseñanza para tu vida y que el Espíritu Santo haya redarguido tu corazón. Aleluya. Oremos a Dios y démosle gracias. Señor, tu palabra, siempre tu palabra, es que no hay más. Tu palabra es la que enseña, es la que redarguye al hombre, es la que toca a niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. Ella no hace distinción, ella